Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy quisimos aprovechar lo que ha sido una reflexión de diferentes personas a la luz de lo que está sucediendo en esta época de confinamiento, en esta época de pandemia, que dio resultado a un libro que ahora vamos a conversar, y por eso es que titulamos el programa de hoy Pandemia, Derechos Humanos y Gestión de los Afectos. Vamos entonces a estar conversando en esta primera parte con el doctor Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, y con Mónica Bull, coordinadora del Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad de la Universidad de Costa Rica. Con Mónica vamos a estar acá en estudio y con Iñaki vía Skype. Y en una segunda parte vamos a estar con la doctora Sayak Valencia. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Complutense, es transfeminista, poetisa, ensayista e investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte de México. Así que bueno, muchísimas gracias a las invitadas y el invitado por estar acá. Tal vez, Iñaki, para iniciar de una vez, ¿cómo es que surge la idea de esta publicación? ¿Quiénes participan y con qué temáticas? Como para introducir el tema. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Les saludo desde una calurosa tarde mediterránea de Barcelona. La idea surgió a finales del mes de marzo, primeros de abril aproximadamente, cuando conversando con colegas como Mónica Bull en Costa Rica, Raúl Zaffaroni, Juan Dobón en la Argentina, Luigi Ferraioli en Roma, en fin, todo un diverso grupo de colegas, íbamos intercambiando ideas sobre este difícil o complejo momento que habitamos y en el que quedamos atrapados, como decimos, y esas reflexiones que íbamos haciendo de una manera primero informal, luego fueron adquiriendo un poco más de corpus, digamos así, y entonces empezamos a concebir la idea de elaborar una obra que finalmente nos reúne en nuestra modesta comunidad bibliográfica a 23 autores y autoras de 9 países, entre Italia, España, Argentina, Chile, Costa Rica, México, Brasil, Venezuela y Colombia. 9 países, 23 autores y autoras que la verdad tengo que decir que respondieron de una manera maravillosa a un llamado rápido, porque había que entregar los trabajos de manera rápida, y a lo largo de todo el mes de abril se confeccionó el libro, que tuvimos la suerte, además de recibir el beneplácito para su publicación de la editorial Tirán lo Blanc, que es una de las editoriales más importantes de España y de gran parte de América Latina, que hoy en día pueden conseguir como ebook. El libro ya está en papel, yo tengo aquí el placer de podérselos enseñar, pero hasta que pueda llegar en papel a América Latina se tardará un poco, y se puede conseguir como ebook en la página web de la editorial Tirán lo Blanc. Y Mónica, algo que Iñaki acaba de plantear es que, por supuesto, la pandemia nos pasa a todos por el cuerpo, ¿verdad? Porque lo estamos viviendo. Y en algún momento conversábamos de que efectivamente investigar y generar reflexiones en medio, ¿verdad?, de lo que está pasando no es fácil. ¿Qué es, digamos, cómo generar, digamos, esta reflexión desde el confinamiento? ¿Qué es lo que eso ha implicado, ¿verdad?, para poder gestar la obra? Bueno, en principio, buenos días, Marcela, buenos días, Iñaki. Un gusto realmente poder conversar en este momento, ver a Iñaki. Y bueno, tal vez para contarles un poquito y respondiendo tu pregunta, Marcela, creo que pensar desde el confinamiento lo podemos tomar, en mi caso, y creo que muchos de los compañeros y compañeras
que colaboraron, que trabajaron en el libro. Yo aprovecho para agradecer muy especialmente a Iñaki la invitación a participar en este libro que yo le pondría que es algo así como una comunidad de saberes múltiples, ¿no? Es un ojo crítico, pero es un ojo desde múltiples miradas, es un ojo desde múltiples saberes, tan necesario en este momento. Y escribir en momentos de confinamiento plantearía que es también un acto de resistencia tan necesario, porque es un acto que tiene que ver con los afectos, con la transferencia que tenemos hacia los compañeros y compañeras que están participando en el libro, pero también un acto de resistencia retomando esto que Iñaki plantea de la nueva normalidad, un tema tan desafortunado, un significante tan desafortunado, tan complejo, porque si pensamos, por ejemplo, en Michel Foucault, si tomamos, por ejemplo, a Michel Foucault en el curso que él dictaba en el Collège de France, desde el tema desde el trabajo que él hizo en historia de la psiquiatría, él habla de que en una de las clases, creo que es la clase del 21 de noviembre del 73, él habla de que el poder disciplinario es un poder que domina y que va a dominar a los sujetos justamente para normalizar los cuerpos y para normalizar los cuerpos, los afectos, los efectos subjetivos y sociales, las relaciones del sujeto consigo mismo y con los otros. Entonces, nueva normalidad no es acaso, o con mucho cuidado, de que no sea una normalidad dócil, una normalidad domesticada, una normalidad ajustada a una matriz disciplinaria que es en ese sentido donde, bueno, todos y todas entendemos que tenemos que ajustarnos a la situación, a las medidas sanitarias, pero cuidado, que esa nueva normalidad no se convierta en una domesticación hacia todos y todas nosotras. Claro, de hecho, yo quería preguntarle a Iñaki sobre eso específicamente, porque él al inicio del libro plantea digamos, la importancia de que el retorno a esta nueva normalidad no sea un retorno domesticado, ¿verdad? Y basado en el individualismo más bien. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos con la respuesta de Iñaki. Estamos acá en Sobre la Mesa, Pandemia, Derechos Humanos y Gestión de los Afectos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de pandemia, derechos humanos y gestión de los afectos. Antes de ir a una pausa, precisamente Mónica introducía el tema desde esa reflexión de Foucault sobre si estas normalidades más bien son mecanismos para domesticar a la población, y de hecho esa reflexión también la hace un poco Iñaki en el prólogo del libro. En ese sentido, Iñaki, ¿qué es lo que se plantea, ¿verdad?, en la publicación sobre que este retorno, ¿verdad?, no sea domesticado y que no sea también individualista, que me llama mucho la atención, ¿verdad?, porque algo que también nos ha dejado la pandemia es cuidarme a mí para cuidar al otro, ¿verdad? Pero bueno, en algunos momentos el cuidar al otro no ha sido tan importante. Sí, aprovecho tanto tu pregunta como la muy buena, oportuna reflexión de Mónica al respecto. Como hay tantísimos temas de que hablar, al menos centraré dos, concretamente, que son objeto de varios artículos en el libro y son objeto de dos sesiones en este curso de la UCI que antes les mencionaba. En primer lugar, la situación falsamente atribuido el carácter democrático de la infección que algunos conspicuos pensadores contemporáneos han atribuido
en la falsa percepción de que el virus sería igual o democrático porque afecta tanto desde un primer ministro a la última persona de la sociedad. Nosotros intentamos recordar, por ejemplo, que no es lo mismo la carga en la estructura de capital personal, material, inmaterial, la estructura de cuidados, etcétera, con la que cada uno enfrenta todo esto. Y podemos pensar en determinadas categorías de la población que sufren de una manera brutal los efectos del confinamiento. En primer lugar, las mujeres. Total. Muchísimas mujeres que por su propia condición femenina no han podido ni siquiera pasar la cuarentena en soledad para poder tener que dedicarse a los cuidados de otras personas. Los trabajadores de la calle, las trabajadoras de la calle, los vendedores ambulantes, las trabajadoras del sexo, la cantidad de pobladores de favelas, villas miserias, chabolas y demás asentamientos precarios que hoy en día, según acaba de revelar la ONU, constituyen prácticamente el 30% de la población mundial sin acceso a agua potable, luz, gas, electricidad, etcétera. Los desplazados internos, los refugiados, los inmigrantes indocumentados, las personas, los homeless o personas que carecen de hogar, donde es sencillamente una quimera el imperativo de quedarse en casa. Es decir, el confinamiento no ha hecho otra cosa, como siempre, una vez más, porque esto no es nada nuevo, que reforzar y agudizar las discriminaciones que ya existían evidentemente antes de que todo esto se declarase. Estos días van a hablar unas compañeras en el curso de la UCI sobre la propia afectación personal que varias de ellas han tenido como madres monomarentales, no monoparentales, sino como nos enseñaron a decir, monomarentales, que han tenido que cuidar a sus hijos pequeños solas, sin más estructura de cuidados que su propia capacidad de hacerlo, y alertando contra esta tonta, con perdón, romantización del hogar que se está haciendo desde determinados canales comunicativos, donde cuidar de los niños haciendo tareas domésticas y demás aparece como una actividad tan feliz y tan alegre. No, miren, no. Ya costó mucho que la mujer históricamente saliera de su casa como para que ahora banalicemos lo que es el retorno a su casa. Ya costó mucho históricamente obtener una sanidad y una educación, sobre todo pública y gratuita, para que ahora se privatice nuevamente la educación, porque la mamá tiene que hacerse cargo de la teleescuela de los niños, su propio teletrabajo y demás. Yo preguntaría, no sé el caso de Costa Rica, obviamente, pero en general, ¿ha existido una perspectiva de género en la gestión del confinamiento o se ha decretado un confinamiento pensando que todo el mundo es igual y todo el mundo posee el mismo capital, sostenimiento y estructura de cuidados? Así, ¿existe realmente una especificidad de los sujetos más débiles de la sociedad al decretarse este tipo de medidas o se decretan en general sin atender a estas especificidades? Con esto aludimos en el libro a tener un ojo atento, un ojo despierto, un ojo que escarbe precisamente y escudriñe en todas estas invisibilidades que normalmente el dispositivo, ya que citó a Foucault, el dispositivo, digamos, de gestión de la pandemia hace que se trate por igual situaciones que son profundamente desiguales, y en eso en todo caso se basa la palabra injusticia. Claro, Mónica quería referirse. Sí, quería referirme específicamente a, bueno, como bien lo dice Iñaki, esta pandemia tiene múltiples aristas, así como múltiples son las lecturas que se hacen en el libro desde estos saberes. Pero creo que ha habido dos puntos, dos ejes que a mí me interesaría tratar o comentar a propósito de lo que dice Iñaki. Uno es el efecto de, ¿cómo plantearlo?, de patologización, un efecto como de reforzamiento de ciertos discursos, tomando la lógica poco lacaniana de Lacan en sus 4 discursos, ciertos discursos, un refuerzo de ciertos discursos amos. En primer lugar, el discurso totalitarista, un discurso amo, un discurso patologizante y patologizador
de la pandemia, un discurso eminentemente sanitarista por encima de otros discursos, un discurso que tiene que ver con un refuerzo de los binarios que tanto nos encanta a los occidentales, de refuerzo de los binarios, normalidad versus anormalidad, sano versus enfermo, todo lo que tiene que ver con esos binarios que al final de cuentas son dos polos, que si lo tomáramos en una lógica analógica, son dos polos de un mismo saber, pero ha habido un refuerzo feroz de estos discursos y un refuerzo feroz de la segregación. A propósito de lo que dice, de la pregunta que se hace Iñaki, si ha habido un paradigma diferenciador, digamos. Bueno, tenemos que, por ejemplo, uno de los efectos que ha producido esta pandemia en los sujetos, en los cuerpos, en las mujeres, uno de los efectos es el afecto, pero también el miedo, y un miedo que lo vemos en Costa Rica, ha llegado a traspolarse en odio y en discursos xenófobos. Por ejemplo, en este momento, en la zona norte del país, en la frontera, hay un efecto de temporalidad y espacial que esta pandemia ha marcado de una forma muy determinante. El odio y el discurso criminalizante que se ha generado hacia la población nicaragüense y hacia otras poblaciones de extranjeros que vienen a trabajar en forma inhumana, como lo estamos viendo cada vez más, en las empresas que los contratan, para los monocultivos, las piñeras. Todo eso ha reforzado en el discurso, en el imaginario colectivo costarricense, una situación de xenofobia muy marcada, muy lamentable, y a veces hasta discursos de odio que se ven en las redes sociales. Entonces hay como tantas aristas que se están mezclando en esta situación, y esa segregación es hacia mujeres que salen a trabajar, esa segregación es a las que no pueden y a los que no pueden utilizar o congregarse dentro del quédate en casa, porque tienen que salir a trabajar, pero en un doble discurso: quédate en casa, sal a trabajar, porque no se puede hacer otra cosa, porque te quedas sin trabajo, pero ese salir a trabajar te acerca a la muerte por el contagio. Entonces hay no solo todas estas características en los discursos, sino también todos estos mensajes paradójicos que son tan fuertes y tan opacos, tan oscuros, y en una lógica tan necropolítica en esta pandemia, que ha dejado al descubierto una vez más esas desigualdades que son cada vez más fuertes, más dolorosas y más inhumanas. Es también un tema realmente de civilizatorio el que está poniendo esta pandemia en acto, y lo que decías, Marcela, no se está viendo que no es solo el cuidado de sí, sino el cuidado del otro. Claro. Si tomáramos al otro como tomamos a nuestro compañero, a nuestra compañera, a nuestro novio, a nuestro hijo, a nuestro nieto, si el otro que está en la frontera fuera también un otro, que es un poco una continuidad de mí mismo, la cuestión sería diferente. Claro. Por eso yo planteaba lo de las resistencias, sí, a todas estas situaciones tan vulnerables. Iñaki, para no abusar, porque sé que tiene que seguir dando clases y más bien sacó un ratito para conversar, tal vez es terrible lo que voy a decir, pero en un minuto, ¿verdad? Para poder cerrar por lo menos esta parte. De hecho, el artículo que usted escribe en el libro se titula
gran encierro de la modernidad tardía. ¿Qué es lo que busca, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del artículo, como para dejar también ahí el abrebocas para que la gente lo busque? Muy rápidamente intento ahí recordar, digamos, refrescar la memoria de que la privación de libertad que nosotros hoy vivimos retrotrae la memoria cuando la pena privativa de libertad fue creada en la humanidad hace solo 200 y poquitos años atrás. La gente se piensa que la privación de libertad es algo que existe de siempre y no es así. Es un invento de la modernidad y es una reflexión provocadora en el sentido de pensar que la destrucción del capitalismo salvaje que habitamos nos ha vuelto a encerrar a todos, haciendo un llamado al final a decir, bueno, basta de estas apelaciones de un capitalismo que siempre se ha basado en el progreso, en el crecimiento, en seguir creciendo más, y ha echado siempre por la borda exactamente lo contrario, el movimiento internacional por el decrecimiento, que seguramente deberá de ser iniciado alguna vez. Hace ya décadas que multitud de intelectuales y activistas están diciendo que basta con este crecimiento desmedido y que a lo mejor más modestamente lo que tenemos que empezar a pensar es en un decrecimiento, en tener una vida más modesta, en que se cancele la deuda absolutamente impagable que estrangula tanto esferas públicas, privadas y estados enteros, y que debemos repensar la vida si no queremos terminar definitivamente atrapados en esa privación de libertad que el mundo iluminístico, el mundo que en teoría nos sacaba de la caverna del antiguo régimen para llevarnos al siglo de las luces. Cuidado, porque también Foucault, y con él acabo, advirtió que así como se inventaban las libertades, también se inventaba la privación de libertad o se inventaban las disciplinas. Parece que 250 años después de aquello no hemos aprendido la lección y volvemos a quedar atrapados en este nuevo encierro de lo que ahora se denomina la modernidad tardía. Un desafío para pensar en una nueva forma de vida post-COVID-19. Bueno, muchísimas gracias, Iñaki, por sacar un tiempo entre sus clases para estar acá en Sobre la Mesa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Sobre la Mesa, analizando el tema de pandemia, derechos humanos y gestión de los afectos. En esta segunda parte del programa pretendíamos poder conversar con la doctora Sayac Valencia, pero tiene un problema de conexión allá en Tijuana, por lo que se nos hizo imposible. Pero bueno, como lo que queríamos hablar con ella en esta parte del programa era efectivamente la entrevista que Mónica, ¿verdad?, le realiza desde el programa Violencia y Sociedad de la Universidad de Costa Rica. Podemos conversar sobre esa entrevista, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ustedes hablaron? Y que además está en el libro que precisamente nos explicaba ahora Iñaki. ¿Qué conversaste con ella? ¿Sobre qué se gestó la entrevista? Claro, Marcela. Bueno, primero lamento mucho que Sayac no pueda conectarse realmente. Bueno, pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un Sobre la Mesa en 12, que es esta modalidad más cortita, más pequeña, para poder por lo menos en 10 minutitos poder conversar con ella en otro momento que tenga buena conexión. Claro, si algo nos ha mostrado esta pandemia es que tenemos que ser flexibles, que lo conversábamos el otro día. Te cuento y les cuento, la entrevista fue una conversación. Primero surge en el sentido de que por el deseo de conversar, de intercambiar con Sayac, porque Sayac venía invitada por el programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad a dar un seminario que se titulaba Violencias contemporáneas extremas, de la violencia colonial a la violencia digital y viceversa. Pero el tiempo se nos adelantó. Claro. Y hubo que hacer uso de la situación digital a través del
confinamiento y de tener que dejar las clases y la investigación presencial en la universidad. Y en ese sentido surgió la idea de hacer una conversación que titulamos Glotaritarismo y gestión de los afectos en contexto de pandemia de COVID-19. Fue una entrevista que parece mentira que hayan pasado apenas 2 meses. Fue una entrevista que se hizo el 16 de abril. Yo le agradecí y le agradezco profundamente a Sayak su generosidad y la disponibilidad para participar en esa conversación. Y esa conversación estuvo atravesada por algunas temáticas que en ese momento estaban empezando a aparecer de una forma muy fuerte, que eran, y que a mí me inquietaban especialmente, que uno era el tema de la muerte, el tema de cómo se estaba generando la gestión de la muerte, la gestión selectiva de la muerte en universos concentracionarios como en las residencias de ancianos, de adultos mayores, todo lo que tenía que ver con esta asepsia de la muerte, con lo que Philippe Ariès llama en su libro excelente libro Morir en Occidente, la muerte salvaje, o la muerte pornográfica, como lo plantea Geoffrey Gorer, con respecto a una muerte sin posibilidad de ejercer rituales de despedidas, rituales. Y esto nos lleva nos llevó en la entrevista a tocar el tema de los cuerpos, del distanciamiento, de los afectos, de qué pasaba con los afectos, sobre todo en ciertas poblaciones vulnerabilizadas, como las mujeres, como los migrantes, como poblaciones recluidas en estas situaciones. Entonces fue una entrevista que también partió de una pregunta que se hace Judith Butler y que yo se la retomo con Sayak cuando ella viene invitada en el 2017, y que la pregunta es si es posible vivir una buena vida en medio de una mala vida. Es una pregunta de Judith Butler. Digo que parece mentira que ha pasado tanto tiempo, tan poco tiempo, porque en realidad pareciera que ha sido mucho el tiempo que ha pasado, porque han sido muchas las cuestiones que se han visto a lo largo de estos 2 meses. El tiempo, el espacio, cómo pensamos que podrá ser una vida vivible sin el contacto con los otros cuerpos, sin el contacto de los afectos a través del abrazo, a través de un beso, a través de una caricia. ¿Cómo podremos llegar a vivir una vida en ese sentido? ¿Qué tendremos que sacrificar para vivir en una comunidad en la cual todas esas situaciones se encuentren ausentes? Claro, y es que el tema ahí de los afectos pareciera cosa menor y que no está, digamos, se le está tomando en cuenta dentro de las políticas públicas, digamos, de atención a la pandemia, ¿verdad? Como tal. En realidad, ahora lo planteaba Mónica, la lógica es muy, ¿verdad?, de la salud típica, ¿verdad?, de contener, pero la salud mental, ¿verdad?, que se está viendo muy afectada en estos tiempos, y el tema de los afectos no está ahí colocado, es como, bueno, después veremos, ¿verdad? Es como algo que se podrá dejar de lado y retomar en algún momento, pero que está teniendo un efecto sobre las personas muy fuerte. Muy fuerte realmente, y si está dejado como en un segundo lugar, está de alguna manera puesto
como está puesta nuestra vida en este momento en pausa. Por eso en este momento hablamos, escuchamos atentamente en Costa Rica todos los días la conferencia de prensa en la cual se nos indica a partir de las estadísticas, a partir de la curva, si la curva se aplanó o no se aplanó, si hay un contagio exponencial. Eso es muy importante saberlo, pero también es muy importante saber que detrás de esa curva, que detrás de esas estadísticas, de esos números, hay una historia, hay un sujeto que padece lo que de alguna manera en este momento está padeciendo la población en general, que es el miedo a la muerte, el miedo original. La muerte está en el escenario como una más de las como una más y con un lugar preponderante dentro de esas partículas tóxicas de un virus que ha venido a cambiarnos radicalmente la vida. Entonces, esta cuestión de los afectos no es cosa menor. De hecho, cuando Freud en El malestar en la cultura habla de dónde proviene el malestar, él habla de 3 lugares. Habla del cuerpo, en primer lugar, tendiente a la aniquilación, a sucumbir a las enfermedades, al envejecimiento, a la muerte, de las fuerzas de la naturaleza y de la relación con los otros. Ahora, estos dos elementos que plantea Freud del cuerpo y de la relación con los otros se ven profundamente afectados. Y en ese sentido es algo que no podemos dejar de tener en cuenta. Por eso a mí me parece que, si bien es cierto, no tenemos que apresurarnos a dar conclusiones, porque no es un momento para concluir. Yo sí creo que el poder pensar juntas, el poder pensar juntos con otros saberes, con otros cuerpos, con otros y otras investigadores, implica, como lo decía ahora en la conversación, en la participación con Iñaki, implica un acto de resistencia desde nuestras vulnerabilidades y vulnerabilizaciones, porque en este momento, de alguna manera, somos parte de esas vulnerabilizaciones, pero desde ese lugar de vulnerabilización, retomando también algo que plantea Judith Butler sobre las resistencias, desde ese lugar de las vulnerabilizaciones también podemos ejercer un acto de resistencia tan necesario, porque si no, vivimos en fases. Ahora resulta que la temporalidad se ha convertido en fases, pero en fase 1, fase 2, volvemos a abrimos la fase 3, pero hay esta tensión que hay entre la lógica de mercado, la lógica del discurso capitalista versus la lógica de la vida, es una tensión muy fuerte, muy importante, y que no podemos banalizarla y mirar hacia otro lado. Claro. Tal vez quedemos con esa idea y ahora retomamos. Tenemos que hacer una pausa. Estamos acá, Pandemia, Derechos Humanos y Gestión de los Afectos. Ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de pandemia, derechos humanos y gestión de los afectos. Con Iñaki, Mónica, de hecho, él planteaba el tema más de la desigualdad, que el confinamiento se puede asumir desde diferentes lugares. En otro programa también lo planteábamos, no es lo mismo el quédate en casa cuando yo tengo las condiciones, tengo ahorros, tengo ingreso, a como lo que pasó en Perú, que el quédate en casa no funcionó porque, por supuesto, las personas que viven el día al día tuvieron que salir a conseguir los dineros de ese día a día. En ese sentido, un poco pensando también en la conversación con Sayak y cosas que hemos hablado, me surge a mí cómo esta pandemia es posible que más bien esté haciendo más visible, ¿verdad?, más visible que nunca, todo el tema de la necropolítica, ¿verdad?, que aplican los estados, ¿verdad?,
cuáles personas son descartables, ¿verdad? Cuáles importa que no se contagien y las que sí son valiosas y cuáles no importa que se contagien, ¿verdad? Pueden morir, no hay problema. Por eso es que cuando hablaba Iñaki de las favelas, cuando hablaba Iñaki de los lugares donde hay, bueno, de las personas sin hogar, un montón digamos, de poblaciones vulnerables que una podría pensar que algo tan básico como la prevención de la pandemia es lavarse las manos, pero si no tenés tan siquiera acceso a agua y jabón, ¿cómo lo vas a hacer, verdad? ¿Cómo retomar, digamos, estas reflexiones que se han venido haciendo sobre necropolítica, pero más aplicado a la pandemia? Claro, exactamente, Marcela, porque lo que se ha visto justamente y que lo trabajábamos en esta conversación con Sayak, es que lamentablemente la necropolítica se está utilizando en el sentido de esta selectividad de quién vive y quién muere. En algunos países, y esto sucedió cuando justo se dio la posibilidad, la invitación a participar en este libro común de la editorial Tirant sobre pandemia, era el momento más álgido, por ejemplo, en Europa, en la cual se ejercía esa selectividad, y es el temor también que hay aquí en Costa Rica y en Latinoamérica, en algunos países definitivamente es muy fuerte, claro, terriblemente cruel, como en Brasil, en Chile, por ejemplo, que aquí lo que se está evitando es justamente el hecho de que el sistema de salud pueda contar con los equipos, pueda contar con los respiradores, para no tener que hacer uso de esa selectividad tan propia del discurso capitalista, ¿no? Tan propia del discurso capitalista del sálvese quien pueda, claro, y quien pueda en ese sentido tiene que ver no solo con la selectividad de la edad, de las edades más jóvenes, y aquí todo lo que ha pasado con las poblaciones adultos mayores, sino también sálvese quien pueda quedarse en casa. En ese sentido, esta pandemia pone muestra un poco a cielo abierto toda esa cantidad de gente que no puede quedarse en la casa, que tiene que ir a trabajar, y que ese ir a trabajar lo acerca a la posibilidad de la muerte a través de un contagio con el virus. Entonces, y perdón, a veces es hasta contradictorio el discurso, ¿verdad? Porque por un lado viene este discurso de que la forma, digamos, en las que vamos a funcionar, que va a ser diferente, y que las personas de mayor edad, con mayor experiencia, son las que van a tener un papel preponderante en esta nueva forma, ¿verdad?, de relacionarnos. Pero por el otro lado, las políticas en algunos países en los cuales no se daba atención a las personas adultas mayores. No necesariamente estamos hablando de la misma población, pero por un lado colocamos el tema de la madurez y la experiencia, ¿verdad?, como algo positivo, pero descartable también. Exactamente, descartable. O sea, son poblaciones de alguna manera desechos, son poblaciones que son dejadas caer de la lógica del discurso capitalista. Por eso se habla del discurso capitalista en la lógica del para todos, con excepción de algunos, claro, o algunas. ¿Quiénes son esas algunas? Son esas poblaciones que son dejadas caer por ese sistema y por ese discurso capitalista, en el cual lo que ejerce es una política de como una lógica de la pulsión de muerte contra el discurso, pero también contra la civilización. Hay que tener en cuenta que esta pandemia nos toma
en momentos de cambio climático, en momentos donde, o sea, cuál era esa vieja normalidad, entre comillas, a la que se plantea que no volvemos y que volvemos a una nueva normalidad, que es un término tan complejo, tan desafortunado, tan desagradable, porque en realidad esa nueva normalidad pone en acto también esta tensión economía, mercado versus vida, sujetos. Claro. ¿No? Y en esta, digamos, llamada nueva normalidad, pero ligada a una incertidumbre, ¿verdad? Porque ahora lo planteabas que por lo menos en Costa Rica vivimos en fases y que estamos en la fase 2, que en la fase 3, que ya nos devolvemos a la fase 2, ¿verdad? O sea, esta incertidumbre genera, digamos, no solo tensiones en el mercado, que era un poco lo que planteaba, sino tensiones a lo interno de los sujetos, de las personas, ¿verdad? Nos afecta propiamente en general en nuestras vidas, ¿verdad? No saber, no tener una idea de hacia dónde vamos. ¿Habrá algún final en todo esto? ¿Cómo podemos, digamos, visualizar, vivir o qué tendremos que sacrificar para vivir ahora en comunidad con una incertidumbre constante? Sí, el tema obviamente es una pregunta para la que no tengo una respuesta. La pregunta es si esa es una vida vivible, sí. Y si es vivible exactamente a costa de qué, en ese sentido, cuál es el sacrificio para vivir esa vida vivible sin tocarnos, sin sentir al otro, más bien cuando el otro se convierte más que nunca en una amenaza, pero no solo el otro, la otra, sino también nosotros mismos. Claro. A mí me sucedió que cuando, y me imagino que a vos también y a muchos, o sea, que en los primeros momentos de la pandemia uno salía a la calle y venía y se trataba como si uno mismo estuviera infectado, se bañaba, se quitaba la ropa, algunos le decían, no, tienes que lavarte el pelo, o sea, en fin, este tratar al otro y tratarse a uno mismo como si uno estuviera infectado es uno de los dispositivos que ha instaurado la pandemia. En ese sentido, ¿cómo será vivir en medio de la incertidumbre, de esta incertidumbre con respecto al final, pero de esta incertidumbre también que es también la certidumbre de la muerte? Al final Claro. de cuentas, la muerte, de hecho, un poco es esto de si quieres vivir, prepárate para la muerte, ¿no? O sea, es una paradoja, realmente es una paradoja. ¿Cómo vivir? Por eso, hablar de una nueva normalidad es realmente muy complejo, es imposible. Es imposible hablar de una nueva normalidad. Creo que sí es posible hablar de nuevas formas comunitarias de pensar al otro como una continuidad de mí mismo, no verlo como aquel otro que está en la frontera totalmente separado, el que va a traer la peste, el que me va a contagiar, como lo estamos viendo, Claro. sino ver al otro de una manera diferente. Y creo que no hay otra forma de pensar en esta situación post-COVID-19 Claro. que no sea pensar en nuevas formas de vivir en común, que tengan que ver con no pensar solamente desde mi individualidad. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, Gracias por a haber vos. participado acá en Sobre la Mesa. A Iñaki, también de Barcelona, que hizo un espacio entre clase y clase para poder reflexionar sobre estos temas. Bueno, y esperamos poder tener a Sayak al menos en un Sobre la Mesa en 12. Muchísimas gracias, entonces, y bueno, muchísimas gracias a ustedes en sus casas. Esta es apenas una pincelada de una reflexión que va a seguir y que vamos a seguir dando, y que bueno, lo que buscamos es precisamente que
podamos ser críticos y críticas sobre lo que está pasando. Muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana.